su fin especial. Entonces, trata de ponerle amarres, asegurarlo, asegurar su suerte, su buen camino. Entonces, es increíble, pero esto pasa en general en todos los seres humanos desde el comienzo de la humanidad. Y buscamos que alguien nos bendiga, nos eche suerte, nos mejore la suerte. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otras cosas nos quite la mala suerte? Y pues esto es algo muy popular en todos los rincones de la tierra. Y créanme, no es solamente algo que tiene que ver con clases sociales baja o alta. No, esto es en general para toda la gente. Los seres humanos, en realidad, aunque no lo demostremos o no nos guste demostrar que somos frágiles, que no sabemos qué va a pasar en el futuro, pues lo que hacemos es tratar de que otros que tienen, nos venden fantasías, historias y rezos y cuentos, pues nos los aseguren. Entonces, invocamos poderes del más allá y del más acá. Los seres humanos acuden a un sinnúmero de situaciones. Es increíble cómo la gente cree que si coge las maletas y da la vuelta a la manzana el 31 de diciembre, va a viajar todo el año. Sí. Y puede que lo haga, sí, eso suena muy risible, muy chistoso, pero la gente empieza a creer este tipo de cosas, se pasan de boca en boca, y esto y muchas otras cosas. Eh, hay gente más elegante, que se come 12 uvas y pide 12 deseos, ¿no? Otros que se echan los polvos de la Madre Celestina, ¿sí? Eh, sí, así es. Sí, muy típico en cada región. Se ponen ropa interior de diferentes colores, creyendo que de acuerdo al color pues le va a ir mejor, ¿sí? ¿Qué tantas cosas se hacen? Y la gente, y aunque esto suena muy coloquial, muy típico y muy tradicional y para muchos risible, créanme, hijitos de Dios, que esto la gente lo hace como algo verdadero. En el fondo de su corazón está tratando de ¿qué? De asegurar eso que no tenemos seguro, nuestro futuro. ¿Y qué más que lo que acabamos de vivir nos muestra que nada tenemos asegurado? Nunca, aunque se decía y se profetizaba, porque sé que hay el cine, entre otras cosas, y los científicos anunciaron cosas como las que iban a pasar, lo que hemos pasado y estamos pasando aún. Eh, el ser humano, en el fondo de su corazón, quiere asegurarse a sí mismo de que le va a ir bien. Entonces, por eso tiene todo este tipo de creencias. Unas muy malas, otras muy regulares y otras muy pésimas, muy, pues, ridículas, hasta ridículas, ¿no? Como lo acabamos de leer. Por eso les digo yo que es precisamente que se encuentran aquellos que buscamos tesoros con aquellos que nos venden sueños y mapas de tesoros, ¿no? Están los dos grupos. Parece que la humanidad está dividida en esos dos grupos, ¿no? Unos vendiendo y otros comprando. Y entonces entre todo ese mercado, pues caemos en un sinnúmero de creencias cerradas y que en realidad nunca van a llevar a nada. Muchos hace un año y el año antepasado escuchamos profecías acerca del gobierno, acerca de un sinnúmero de situaciones. Y me pregunto cuánto se invirtió para que el año 2020, como lo llamaron el año de la perfecta visión algunos, fuera verdaderamente un año de prosperidad. Y ha sido un año, sobre todo en el ambiente económico, el peor, ¿sí? Para el mundo. Y esto continúa este año, ¿sí? Y esto, familia, nadie lo pudo predecir. Nadie lo pudo evitar. Y realmente, si nosotros como creyentes tenemos que decir algo, es que Dios ha sido misericordioso, clemente y piadoso con muchos de nosotros y nos ha permitido vivir dignamente a una gran mayoría este año, a los que hemos tenido fe y seguiremos teniéndola. Y bueno, preparándonos para el año nuevo. Pero
¿Qué podemos hacer para el año nuevo? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16:33. A ver, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Me encanta este versículo, me encanta, me encanta. Y como este, muchos otros que hablan de suerte. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Sí? Pues cuánta gente vive de la suerte y nos deseamos muy buena suerte, ¿cierto? Y que bueno, tenemos que desearnos lo mejor, ¿cierto? Pero el ser humano no puede vivir de la suerte. Y además, según este pasaje, la suerte está totalmente desvirtuada con la palabra de Dios que Él nos dice acá. Entonces no hay tal suerte. ¿Por qué? Porque hay alguien detrás de todo que está determinando qué es lo que se va a hacer. La pregunta es, ¿en realidad podemos entender lo que Dios decide y piensa en últimas? Porque dice aquí que la decisión la toma no nuestra buena suerte, no los polvos que nos echaron, no los dados que nos echaron, no el oráculo al que consultamos, no las cartas, no el azar, no nada, no la buena o la mala suerte, no, es Dios nuestra buena suerte. Quien sustenta nuestra suerte realmente es Dios nuestro Padre. Y eso es precisamente a lo que yo les invito en este año, que meditemos muy seriamente, una vez más. ¿Qué hacemos con lo que pasó el año pasado? Yo he estado escuchando cómo se interrogan todo tipo de personas en los medios de comunicación. ¿Y usted qué va a hacer con el año pasado? ¿Qué hacemos con el año pasado? Unos dicen, olvidémoslo, borrémoslo de la historia. Otros dicen, quemémoslo. Otros dicen, bueno, que pase como lo más oscuro del mundo. Mire, yo les pregunto a ustedes, a los que creemos, a los que andamos de la mano de Dios, me incluyo ahí. ¿Qué hacemos con lo que vivimos el año pasado? Yo creo que lo que vivimos el año pasado fue una de las más grandes llamadas de atención de Dios al mundo entero. Y esto tenemos que verlo como tal y estar agradecidos de que nos enseñe algo para prepararnos al futuro. Porque la verdad el mundo entero, o la gran mayoría del mundo entero, estábamos totalmente desprevenidos de lo que podíamos vivir o suceder. Aunque oíamos, no entendíamos ni escuchábamos lo que podía pasar. Y créanme, hay muchas cosas que podemos seguir viendo y aprendiendo, pero nosotros tenemos que rescatar de verdad lo bueno y entender que las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles, por lo menos lo que yo he aprendido como cristiano, es que son una escuela. Y por dolorosa que sea, es una escuela. Que tenemos que prepararnos de muchas maneras. Nuestra salud depende de eso. Nuestro futuro. ¿Cuántos planes quedaron truncados? Millones y siguen siéndolo. Porque ¿para qué tener tanta prosperidad, tanta riqueza, tantas empresas si no las podemos disfrutar? La muerte truncó eso para muchos. Y pues es lo que nosotros una de las cosas que tenemos que ser conscientes. No hay mudanza para el cielo. No. No nos llevaremos nada. Sin duda nada traímos, dice la palabra de Dios. Y sin duda nada nos llevaremos de aquí. De tal manera que tenemos que ser sabios y entender que lo que Dios está haciendo, si alcanzamos a escuchar su voz y sus enseñanzas a la luz de su palabra, tenemos que aprender más sabiduría de Dios y saber qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. ¿Sí? ¿Qué es precisamente eso? Mire lo que dice estas frases que les tengo. Dice que he aprendido. No hay nada tan malo, tan malo, tan malo, que no nos deje una enseñanza cuando somos guiados por Dios. No hay nada que nos suceda tan mal que no nos deje una enseñanza.
No hay nada tan muerto que Dios no pueda darle vida. Y nada tan perdido o escondido que Dios no pueda encontrar o salvar o sanar. Y cuando nosotros confiamos en eso, tenemos esperanza. Y eso es vida. Donde hay fe, donde hay esperanza, hay oportunidades, hay vida. Entendemos que esa es la verdadera vida de Dios. La vida del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos para este caminar, este año? Yo quiero invitarles a pensar en varios puntos. Uno primero de 3 puntos que tienen que ver con qué es lo que yo tengo que hacer o no hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o no hacer para ver, dejar de hacer o hacer para ver la gloria de Dios en mi vida en este año? En base a lo que hemos podido vivir este año. Para muchos no es nada nuevo lo que les voy a decir, porque conocemos la palabra de Dios, solo que los he organizado con el propósito de que podamos tenerlo como una meditación en esta noche, comenzando este año. Puede que sean no solamente 6 puntos como los que vamos a ver, pueden ser 10, 20, 30. Seguramente durante todo este mes estaré compartiendo con ustedes muchos de estos puntos que nos deben de preparar, que deben ser como parte del equipo que llevamos en nuestra espalda para que nos ayude en el camino que estamos eh, guiando, que estamos llevando, que estamos caminando por esta trocha por donde vamos, por este trasegar en nuestras vidas, tan llenos de desafíos y de situaciones impredecibles. Ahora sí tenemos que decirlo, impredecibles. Yo vi en las últimas elecciones como cuántos millones de personas confiaban y predecían quién iba a ser el presidente de este país. Y sé que muchos erraron en eso. Hasta puedo incluirme yo. No se los voy a decir, pero créanme. A veces nos creemos tan seguros de lo que va a pasar en el futuro, porque alguien me lo dice, alguien me lo dijo. Espero que realmente sea Dios el que nos diga. Él es el único que sabe el futuro, el único que puede guiarnos. Y en las únicas manos donde vamos a estar seguros es en sus manos. Ahora, Dios no acostumbra a decirle al hombre el futuro. Muy pocas veces lo hace. Él lo que nos dice o nos advierte es lo que nos puede pasar. Y la gente a veces confunde esto. Porque si Dios nos quisiera decir el futuro, no serviría, anularía la vida de fe. Ustedes han oído hablar que la vida cristiana es por fe y que la vida sobre la tierra es por fe. Bueno, porque a veces esperamos que Dios nos lo diga todo. Eso sería una contradicción. Si nosotros supiéramos lo que va a pasar mañana, ya no sería fe. ¿Para qué nos serviría la fe? Por eso es muy importante en los segundos 3 puntos este es el primer punto sobre qué hacer y qué no hacer, y en los segundos 3 puntos que les voy a compartir tienen que ver con la vida de fe más que nada, el aprender a vivir por fe. ¿Cuáles son estos primeros 3 puntos de lo que yo debo hacer o no debo hacer? Los consideré súper importantes, para mí son mis favoritos, ¿cierto? Yo le haré mucho al Señor porque tengo muchos otros más para compartirles, pero como les digo, lo voy a dejar para más adelante, porque si Dios nos da vida, seguiremos estudiando su palabra y aprendiendo. Son puntos sacados de la palabra de Dios. El primero de ellos, no se suelte de la mano de Dios. Asegúrese que usted va de su mano. Los seres humanos tendemos a soltarnos de la mano de Dios. Cuando le damos prioridad más a nuestros planes
que a los de Él. O confundimos nuestros planes con los planes de Dios o los planes de Dios con los míos, no sé. Pero si no tenemos claro cómo estar cogidos de su mano, escuchándole a Él y siendo guiados por Él, tenemos que asegurarnos de eso. Y es el primer punto al cual quiero invitarles. No se suelte de la guía del Santo Espíritu de Dios. Es igual, si usted está guiado por el Espíritu Santo, está guiado por el Padre y por el Hijo. A ver, ¿usted quién prefiere que lo guíe? De los tres. A veces tenemos un favorito. Unos dicen, no, yo quiero de papá Dios. Otros, no, yo quiero de Jesús. No, yo quiero del Espíritu Santo. Igual, ellos no se ponen celosos. Pero cerciórese usted de que va de su mano, ¿sí? De que Él es el que le guía, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Hay un versículo que nos invita, Proverbios 8. Bueno, muchos, pero voy a leerles solamente unos cuantos. Vamos a leer Proverbios 8:13 y Proverbios 19:23. Ambos dicen lo mismo, de diferentes palabras. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Y Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. Tremendo. Mire, asegurarse que Dios está con nosotros tiene que ver con mi actitud hacia Él, de temor, de respeto reverente, de comprender que Él debe ser el que me guía cada día. ¿Cómo va usted a estar seguro de que Él está con usted? Porque usted cada día habla con Él, se pone de acuerdo con Él, porque usted no quiere estar lejos de su presencia. Cuando uno no quiere estar lejos de una persona, pues le habla, lo busca y está con Él. Sencillamente se acerca a Él. El Señor dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. ¿Sí? Dice en el libro de Santiago. Entonces, si nosotros nos acercamos a Él, eso se llama temor. Temor de Dios es confiar en que Él es el que me puede proteger, guiar y llevar, y no mis propias capacidades o cualquier otra cosa o situación. Eso es el temor, el temor a Dios es el que hace que yo esté pegadito de Él. El temor, ese temor no es miedo, no, es el respeto reverente que uno tiene, por ejemplo, de su padre, los que tuvimos la bendición de tener papá, de ser criados por él y saber que aunque él me disciplinara, me corrigiera, era porque me amaba y yo estaba ahí con él, respetándolo y siempre acatando su dirección. Entonces, esto es precisamente lo que yo tengo que sentir por él. Es el temor, dice, y el temor a Jehová es aborrecer el mal. O sea, si yo temo a Dios, nada que ver con lo malo. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, cualquier cosa, perversidad de mi boca, dice, aborrezco todo eso. Ese es precisamente lo que es temeroso. El temor a Dios es apartarnos del mal. El temor a Dios es estar cerca de Dios. Cerca de Dios no está el mal. Si yo ando de la mano de Dios, no hay comunión con el mal. ¿Ve? Me alejo igualmente del mal. ¿Sí? Y el temor a Jehová, dice, es para vida, dice el versículo del capítulo 19, versículo 23. El temor de Dios es para vida. ¿Qué significa? Que cuando yo soy temeroso de Dios, el mal no se me va a poder acercar. Esa es la mejor vacuna, entonces, ¿sí? Contra todo lo malo. Hablando de vacunas, pues. Claro, es diferente una vacuna espiritual. Esto que hace que el mal, dice, no venga a mi casa. Dice, no será visitado por el mal. El mal ni siquiera se va a acercar a su casa. No serás visitado por el mal, del mal. Qué hermosa promesa esa. Mire que la gente, ¿qué es lo que hace para que el mal no le visite? Le pone una mata de sábila atrás de la puerta. La escoba. Que le pone una herradura, una pata de conejo, le hace un rezo, le pone una oración. El mal no, eso no va a alejar el mal. Por favor, familia. ¿Sí? ¿A qué no hacen? Dice que, sí,
rezos, encantos, hechizos que para que el mal no entre, más ligero entra, ¿sí? Eh, no, no, eso nada. El único que hace que el mal se aleje de nuestra vida es que nosotros andemos de la mano de Dios, temerosos, siempre. Yo cuando estoy temeroso de Dios no me aparto de Él, porque sé que no me va a ir mejor. Entonces ahí está la clave, ese es el primer punto. El segundo, querida familia, ¿sí? Comprender que todo lo que nos está pasando a nosotros los seres humanos es parte de la formación que Dios está haciendo en nosotros. Disponernos a ser formados por Dios. Eso significa tener un espíritu enseñable. O sea, a veces los seres humanos somos arrogantes y creemos que ya lo sabemos todo, ¿sí? Pero no es así. Todos los días estamos aprendiendo más de la mano de Dios, más de la mano de Dios. Eso significa que también nos equivocamos entonces, ¿verdad? Nos equivocamos, estamos tendientes a equivocarnos, pero si yo tengo un espíritu enseñable, ¿sí? Si yo tengo el entendimiento que esa visión de que el hombre, a mí me encanta la visión de Dios en las manos del alfarero, ¿sí? El alfarero formando una vasija. Porque Dios hace esa comparación en su palabra. Y dice, nosotros somos como el barro en sus manos, en las manos de Dios. Él hace con nosotros de acuerdo a su voluntad. Él nos está haciendo, está formándonos. Y mientras estemos aquí sobre la tierra, vamos a estar en proceso formativo. Estamos en proceso de aprendizaje. Toda la vida hasta que el Señor nos lleve al cielo. Y no sé si en el cielo, porque pues no es muy claro esa parte. Vamos a esperar que el Señor nos revele más. Pero por lo menos aquí sobre la tierra lo que el Señor nos enseña es que tenemos que tener un espíritu enseñable, de aprendizaje, sobre todo con la palabra de Dios, obviamente. Vamos a ver lo que dice Proverbios 19, 20 y 21. Este pasaje nos recuerda la actitud de enseñanza que tenemos que tener. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mire, obviamente el mejor consejo es el de Dios, el de su palabra, ¿sí? Y aquí dice, escucha el consejo y llegarás a viejo, ¿no es? Eso es lo que dice este proverbio. Y nos han enseñado siempre los viejos eso. El que escucha consejo llega a viejo. Es porque el consejo preserva, porque ¿quién es el que aconseja? Aquel que tiene más camino con Dios, aquel que tiene más, porque siempre va a haber alguien que sabe más que nosotros, alguien que sabe menos y alguien que sabe más. Esa actitud de enseñabilidad que nosotros siempre tenemos que tener es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque así podemos seguir aprendiendo siempre, seguir aprendiendo, entender que toda persona que Dios pone a nuestro lado tiene también algo que enseñarnos. Especialmente si son nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros superiores, aquellos que han vivido más también. Obviamente eso no lo es todo, porque aquí lo dice muy bien, dice el consejo de Jehová, ese es el mejor. Luego, si nos vamos a nuestros líderes y pastores, viene por allí, a su palabra, viene por allí. Tenemos que ir siempre guiados por su palabra, es el consejo de Dios porque ese permanecerá para siempre. Bien, permanecerá para siempre. Así es. Y el tercer puntico dice, vamos al tercer punto de estos que les estoy comunicando de primero. Dice, mejorar en todo mi trato con los demás, con los que están alrededor mío, con mi prójimo, con mi prójima, con mi vecino, con las personas que tengo relación con ellas. ¿Sí? Tengo que estar entendiendo que tengo que mejorar esa área de mi vida todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo aprendiendo cómo tratar a los demás. Cómo estoy tratando a aquellos que me rodean. ¿Sí? Esto es fundamental en mi relación con Dios. Eh, la relación con Dios es vertical. La relación con mi prójimo es horizontal. Pero
Mi relación vertical depende de mi relación horizontal. Y mi relación horizontal depende de mi relación vertical. Ambas tienen que estar en armonía. Esto es muy importante. Y esto lo digo porque mucha gente dice, no, yo con Dios estoy, ay, mi papito Dios, qué bello. Yo, mire, todos los días hablo con Él, pero se la agarra con todos los que están a su alrededor. Con el primero que le presta bonche, con ese se agarra. ¿Sí? Y entonces allí, ¿qué relación tiene realmente con Él? Si yo realmente estoy bien con Dios, tengo que estar bien con los demás. Si yo realmente estoy bien con los demás, eso significa que estoy bien con Dios. Y esto empieza por nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, que tenemos que aprender a manejar cada situación y no dejar que trascienda. Esto no significa que no tengo situaciones, no, pero tengo que estar siempre mejorando, cambiando, mejorando. Vamos a ver qué dice Proverbios 17:3. A ver, ¿qué dice Proverbios 17:3? Muchos pasajes hermosos en Proverbios hay. Dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Este proverbio, Proverbios 17:13. No es 3, es 13. 13 es 13. Sí, ya me está pegando el costeño. Pero 3 es 3. Dije mal, 13. No es 3, es 13. 13. Bueno, el 13 dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Oiga, mire esto. Esto en el trato con los demás es algo maravilloso. Nunca, mire, nunca podemos aprovecharnos de nadie. No necesariamente que yo pague, sería el extremo, ¿no? Vengarme, el Señor prohíbe eso. Dice, nunca te vengues por ti mismo. Deja lugar a Dios. Deja que Dios actúe, te defienda. No te vengues, ¿sí? Eso por un lado, ¿cierto? Pero lo más tremendo que el Señor está hablándonos aquí en este pasaje es que nosotros no podemos aprovecharnos de alguien que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, lo que ocurre en las ventas, que la gente quiere comprar un producto y venderlo 10 veces más caro que lo compró. ¿Qué está haciendo? Aprovechándose de la ingenuidad o la necesidad de aquel que lo necesita. Sí, es verdad, el que vende tiene que tener una utilidad, pero ¿por qué tenemos que abusar de aquellos que necesitan? Eso es lo que es devolver mal por bien. Alguien me hace bien si me compra mi producto, ¿yo por qué tengo que hacerle mal? Aprovechándome de su necesidad. O prestar dinero a interés, que está prohibido en la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios no dice que preste, pero nunca prestes a interés. Eso se llama ser usurero. Se llama usura. Y para eso son los bancos. Para los bancos eso no es delito, porque son una entidad. Pero, y aún más, no les permiten abusar tampoco, porque el gobierno no permite que se abuse ni siquiera de eso. Claro, lo regula. ¿Y quién regula los corazones humanos? Es terrible ver el abuso en la necesidad de la gente. Y esto no tiene bendición de Dios. Y esto es lo que el Señor nos dice. Mire, cuando hablamos de cuidar a mi prójimo, Dios dice en la Biblia, Él aborrece el que altera las balanzas. Acuérdese que antiguamente cuando usted iba a comprar, todo se pesaba ahí en la presencia, ¿no? Pero ¿qué hacían para que mostraba la balanza de una libra, mostrara una libra? Se equilibraba la balanza, había una libra. Pero ¿qué hacían? Alteraban la balanza. Y dice el Señor en la Biblia que Él aborrece esa actitud. Y hoy en día pues no lo hacen, ya tienen las libras dañadas de una vez, ¿sí? Como le venden a uno todo hecho ahora. Ya las tiendas donde usted va y pide algo pesado, pues también lo pueden engañar a uno, obviamente. Porque el ser humano siempre ha sido el mismo, su corazón, el mismo de hace 2000, 3000 años atrás que hoy, cuando Dios escribió su palabra. Nunca, dice. Entonces, muchas personas dicen, ay, es que yo soy de mala suerte. ¿Qué ha hecho usted con otros? ¿Qué ha dedicado su vida y sus padres a engañar y a tumbar y a estafar a otros? Ah, no, yo no. No, pues sí, no lo estafaron de frente. Se aprovechó de su necesidad. Eso no es una estafa. Eso tiene otro nombre, ese delito, obviamente. Pero no es bueno ante los ojos de Dios. Y no es bueno que nosotros
como el maldecir a otra persona, ¿sí? Entonces, cuando una persona viene y me hace algo malo, entonces lo primero que yo hago es responderle el doble, ¿sí? Maldecir a aquel que me maldice, cuidado, es bendecir. La Biblia dice, por ningún momento tu corazón se acerque a maldecir a otro. Tus labios maldigan a otro, porque eso es mal para ti. Y no hagas mal a nadie, dice el Señor. Si tú haces mal a otra persona, así te haga bien, así te haga mal, no estás actuando, no estás dejando que Dios actúe. Y esto es lo que el Señor nos habla para, para que nos vaya bien. Aquí lo que la palabra de Dios nos enseña es que el mal es por alguna razón en la vida de una persona. Si hizo mal, si su familia hizo mal, si ha sido educado en este tipo de cultura que el mundo tiene, que todos hemos sido criados allí, entonces, ¿qué hacemos? Recibir simplemente mal. Por eso el mal viene a mi casa y me destruye. Destruye mi familia, mis hijos. ¿Sí? Mucha gente se dice, ¿y yo qué hice? ¿Yo qué hice? Bueno, tiene que verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? A la luz de la palabra de Dios. El que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. O sea, el diablo va a estar ahí atrás de la puerta esperando darle un golpe a usted, robarlo, atracarlo. ¿Por qué? Porque usted, su estilo de vida, le ha abierto no es que Dios lo está castigando, no. Es que usted le ha abierto la puerta al mal. Aquí no dice el Señor, y yo te voy a castigar, no, es que usted le abrió la puerta al mal al hacer eso. ¿Sí? ¿Sí? A hablar mal de otros, maldecir, vengarse, todo eso. Haga a un lado todo ese tipo de cosas. Y Dios va a estar con nosotros. El Señor va a estar con nosotros. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a mirar en esto, en la vida cristiana que es por fe, la segunda partecita, los otros 3 puntitos, para terminar, para concluir nuestra enseñanza. Les decía que la vida cristiana es por fe. Claro que sí. La vida cristiana es por fe. Y eso significa que yo tengo que creer en las promesas de Dios. Vivir por fe no es dar pasos en un cuarto a oscuras. No. No es lanzarse sin paracaídas. Eso no es fe. La fe es confiar en las promesas de Dios. Eso es fe. Dice, así lo dice en la palabra de Dios en diferentes partes. Hebreos 11:1, ustedes se lo saben de memoria, ¿sí? Fe, la certeza de los que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero de Dios. Oye, no de cualquier cosa, de Dios. La certeza de Dios y la confianza en aquello que aún no me ha llegado, pero Dios me ha dado en su palabra. Dios ha llenado nuestra vida de promesas, ha llenado nuestra vida de bendiciones y de promesas hermosas. Y cuando yo confío en esas promesas, cuando yo echo mano a esas promesas, por eso quiero leerles un pasaje que está en Mateo 13, del 44 al 46. Mateo 13, sí. Desde el versículo 44, lo que nos habla de qué es el reino de los cielos. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay otra parábola, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren, ¿saben qué es la fe? Es esto. El reino de los cielos es cuando usted descubre que vivir bajo los principios de Dios, bajo la palabra de Dios, merece que le invertamos todo, toda nuestra vida. Yo no sé si usted ya ha descubierto eso, pero yo lo invito a que usted evalúe muy bien, porque créanme, el reino de los cielos es eso, o es un tesoro para aquel que busca tesoro. Recuerda que empecé diciéndole eso, ¿sí? Porque todos en realidad somos buscadores de tesoros. ¿Quién no quiere encontrarse un tesoro? ¿Quién no quiere, si usted es mercader, no quiere encontrar la perla de buen precio? O aquello que le va a hacer a usted millonario, rico. ¿Quién no? Un joyero que está aquí. Se hace señas. Muy bien. ¿Quién no, hijitos de Dios? Pero ese es el reino de Dios. Hijitos de Dios, el reino de Dios. Yo he invertido y les aseguro que no van a quedar defraudados. He invertido mi vida
en el reino de Dios, porque descubrí que es el mejor tesoro, ¿sí? Que vale la pena, que usted entregue todo por esto, por este es el reino de los cielos, la vida cristiana, la vida de fe. Es un acto de fe, claro que sí, pero es un tesoro que no tiene precio, que trae vida, paz, bendición, satisfacción, que le hace a usted ir bien en todo, que le permite a usted evaluar de manera sabia, correcta, cada una de las posibilidades y ser asertivo. Vivir una vida de verdad, de fe. Esa es la vida de fe, viendo la mano de Dios. Y es lo que el Señor Jesús nos está tratando de enseñar. No le dé miedo invertir todo en el reino de Dios, su vida, su tiempo, sus recursos, su familia, porque usted no va a perder. Todo lo que usted invierta en el reino de Dios va a recuperarlo con creces. Va a tener la familia, la protección, la bendición de Dios. ¿Sí? Es un tesoro, es una perla única. Es lo que nosotros tenemos que hacer, pero es por fe. Es creyéndole a Él en sus promesas. No es una fe a ciegas, es creyendo sus promesas. Y en esto quiero invitarles a tener en cuenta lo que dice Proverbios 16:7. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire, andar de la mano de Dios, hacer las cosas correctas, obedecer la palabra de Dios, hace que Dios esté de su lado. Qué mayor seguridad que dice que aún a los enemigos. Nosotros siempre vamos a tener enemigos. Cuidado. Siempre van a haber enemigos. Pero ¿sabe qué? Cuando yo ando de la mano de Dios, nuestros enemigos no los pueden tocar. Deciden hacer las paces. Ellos con nosotros con los enemigos no. Ellos con nosotros. No saben que no se pueden meter con los hijos de Dios. Pero eso es lo que el Señor nos dice. Pero eso es cuando Dios ve que mis caminos son ¿qué? Agradables a Él. Cuando vemos que esos puntos anteriores, que yo estoy haciendo esos puntos anteriores, caramba, ¿sí? Estoy viviendo como Dios manda. Ahora mire, el primer punto de estos 3 puntos de vida por fe es el siguiente: prepárese para lo peor, pero espere siempre lo mejor. Ese es el primer punto. Eso para este año, en su equipo que usted llevará a su espalda, en su morral. Prepárese para lo peor, pero espere lo mejor. Eso es fe. La gente a veces piensa que prepararse para lo peor es no tener fe. Uno a veces lo confunde y es que la línea es muy delgada. Pero les voy a recordar un versículo en el cual en estos días se los compartí en el devocional a los que se conectan conmigo en la mañana. Un pasaje en el Evangelio de San Lucas cuando Jesús mandó a predicar a 70 hombres. Sí, los mandó de pueblo en pueblo, dice que los mandó delante de él. Y les dijo, lo primero que les dijo es: los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo así Jesús nos manda a predicar y nos manda en medio de lobos? Somos ovejas y nos manda a que el lobo nos coma. Eso es una contradicción. Yo no me imagino al Señor. Ahí los mando, váyanse, para que los lobos se lo coman. Algo así. Yo no entiendo, como que los que fueron a predicar no entendieron muy bien esas palabras, la verdad. Y créame que no es fácil entender esto. Pero ¿sabes qué? Tiene que ver con lo que les acabo de decir. Y es que el Señor no minimiza los peligros en medio de los cuales vivimos. Tener fe no es tener los ojos cerrados al peligro. No. Es prepararnos para ese peligro. Estar preparados. Y Dios nos da las herramientas para estar preparados. Por supuesto que sí. Tenemos que ser conscientes que el mal está al acecho. Y eso es parte de la vida de fe. Sabemos que vamos así, pero ¿qué? Sabemos que Dios está con nosotros, que Él nos va a proteger de aquello que nosotros no nos podemos proteger, por supuesto. Miremos qué dice Proverbios 21:31.
Proverbios 21:31 dice así: el caballo se alista para el día de la batalla, mas es Jehová el que da la victoria. Oiga, pues, otro versículo que nos vuelve a decir lo mismo. El hecho de que yo vaya a la guerra no significa que no me prepare. Así vaya de la mano de Dios. No es que yo voy de la mano de Dios y nada me va a pasar, nada. A usted no le entran las balas. No se ponga la protección y verá. Es lo que el Señor dice. A la larga Dios es el que da la victoria. Él es el que dice la última palabra. Pero yo tengo que prepararme para la batalla. Y la victoria no va de, obviamente, yo sé que la victoria no depende de la preparación, pero no significa en ningún momento que yo no deba ir preparado para la batalla. ¿Sí? Tenemos que prepararnos para entender que vamos en medio de lobos, que esto es una batalla, que hay problemas, que vienen enfermedades, que vendrán situaciones peores que las que vivimos. El Señor nos advirtió de persecuciones, nos advirtió de terremotos, de cosas naturales y de todo tipo de cosas y estamos viéndolas. Entonces hay que estar preparados para todo eso. Una de las maneras de prepararnos: estudie, investigue, prepárese. ¿Usted quiere vivir mejor, estar mejor? Prepárese. A veces la gente cree que es solamente orando. No, no, no. Si usted quiere un mejor trabajo, tiene que prepararse para ese trabajo. Estudiar algo que a veces no nos gusta. Igual es para el reino de los cielos, igual es la vida de fe. Hay que prepararse, prepararse, siempre estar preparados. Muy bien, familia. Ah, qué bonita es la palabra de Dios. Yo podía quedarme toda la noche aquí leyéndole la Biblia, pero ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios. Es Proverbios 19, 20 y 21. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Siempre. Prepararse es también aprender a seguir dirección, el consejo de Dios. El consejo. Sea sabio. Escuche el consejo. Déjese aconsejar. Usted no lo sabe todo. Estudie, aprenda de aquellos que saben. Seguir el consejo es seguir lo que otros saben, la educación que otros, aprender de otros. ¿Sí? Segundo punto, muy importante: no sea perezoso. La pereza es una de las causas de más fracaso en todas las áreas del ser humano. ¿Qué es la pereza? Bueno, la pereza bíblicamente es un pecado. La pereza es el aprender a vivir con el mínimo esfuerzo. No esforzarme, no ir más allá como Jesús nos enseñó, correr la milla extra. Muy importante esto. Hijitos de Dios, preparémonos para esto, ¿sí? La Biblia está llena de versículos como el siguiente. Dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Eso está en Proverbios 19, ¿sí? El perezoso mete su mano en el plato y aún a su boca, ni a su boca la llevará. Dice, hay otro proverbio que dice: en la huerta, en el barbecho del pobre hay mucha comida, pero se pierde por falta de juicio. El perezoso, el que no sabe, no se prepara, no hace, es un inútil. ¿Sí? Y se deja desde el sueño. Y la Biblia, la palabra de Dios nos habla en muchas ocasiones. Ustedes saben, dice: ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Quién no ha leído ese pasaje de Proverbios? Ve a la hormiga. Pero ¿cuánto nos cuesta ver a la hormiga? Que trabaja día y noche y que solo descansa en invierno. Bueno, sí hay tiempo de descansar, pero el tiempo de trabajo no se puede obviar. Y en esto, como cristianos, tenemos que entender: hay que ser activos, hay que estar actuando, hay que estar haciendo, hay que estar, como decía mi esposa, me decía hoy, reciclándonos. A ver, ¿cómo nos vamos a reciclar en la parte espiritual en nuestra iglesia este año? Estar actuando, estar haciendo. ¿Qué tenemos que hacer más en nuestra vida cristiana? La gente ha cambiado todo su estilo de trabajo y no se han quedado de brazos cruzados, ahí en la ruina. Pues muchos se han quedado así, pero nosotros no podemos hacer eso. Y último punto, ¿qué dice? Aprende a esperar en Dios. El tercer punto, aprende a esperar. Usted ora, usted pide a Dios, usted confía en Él, pero aprenda a esperar que Él le bendiga.
Pero a veces nosotros, Señor, dame tal cosa y vamos y la buscamos por nuestra propia cuenta, ¿sí? Y tomamos decisiones y elecciones mal enfocadas en base a emociones, a sentimientos y no a lo que Dios quiere. Porque no esperamos que Dios nos responda. ¿Será que es así? ¿Será que...? Mire, cuando uno se pone a razonar mucho, no está esperando en Dios. Hay que esperar en Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por ejemplo, Proverbios 3 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 20, Proverbios 3, 5 y 6. Sí, gracias. Ese es Proverbios 3, 5 y 6. Este es uno de los pasajes favoritos de mi vida. Aprender a confiar en Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Cuando dice de todo tu corazón, significa que usted va a esperar que Él actúe. Va a creer que Él va a actuar. Fíjate, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no confíe en su inteligencia, en sus capacidades. Deje que Dios obre. Deje que Dios actúe. Permita que Él le guíe hacia el trabajo correcto. Aclare qué es lo que usted quiere y espere que Dios se lo dé. ¿Sí? Señor, te pido que me des un trabajo así, así, así. Le pone 5 o 6 puntos al Señor. Llega al trabajo y tiene solamente uno de los puntos y le dice, y él le echa mano al trabajo. Ese no es, si no está con lo que usted le está pidiendo a Dios, ese no es. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Es cuando nosotros empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Eso me hace acordar de muchos ejemplos en la Biblia. Recuerdo cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Y llega su esposo un día y le dice: mira, ¿no será que Dios quiere darte un hijo es de otra manera, no de mí? De pronto es de otra mujer. ¿Por qué le dice eso a su marido? Usted lo lee en la Biblia. Sara, esa mujer de fe, hizo que su marido se fuera con otra mujer porque pensó que la oración que Dios le había dicho no era con ella. Y Dios ya le había dicho a ella que le iba a dar un hijo. Así somos los seres humanos. ¿Sí? Entonces cambiamos las cosas, dejamos que, en vez de preguntarle al Señor, de confiar en Él, dejamos que las cosas pasen de otra manera. Ahí no está el esperar en Dios. Dice Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. ¿Cuántas cosas quiere hacer este año? Encomiéndelas al Señor y deje que sus pensamientos los afirme Él. Deje que Él le dé la convicción en su corazón. No se deje guiar de otras cosas, de circunstancias, de la adversidad, de los problemas que vienen. Deje que Él afirme sus pensamientos. Entréguele las cosas a Dios, póngalas en sus manos y deje que Dios afirme su corazón, su mente en Él y aprenda a esperar en el Señor. Vamos a orar, pongámonos en pie. Vamos a darle gracias al Señor y a decirle a Él que nos permita poner en práctica esos 6 puntitos que hemos visto. Sencillos, pero con mucho de la palabra de Dios y del amor de Dios para nosotros. Ahí donde usted está, en su casita, o aquí los que estamos aquí, dígale al Señor: lléname de esa sabiduría que necesito, Señor, para que en este año yo pueda andar siempre de tu mano, viendo tu poder, tu gloria. Señor, poniendo en práctica estas sencillas enseñanzas, bendito Padre. Señor, poniendo en práctica